Bienvenidos a otro episodio de Hablamos de Surf. Hoy tenemos como invitado a Chore. ¿Qué tal, Chore? Buenos días, Imanol. El waterman de Cantabria. Bueno, sinceramente es un apodo en el que me guió un amigo de Asturias, pero sí, disfruto del mar. Haces un montón de deportes, toda tu vida relacionada con el surf, con el mar y principalmente bodyboarder, ¿no? Y ahora dándole mucha caña al pádel. Me inicié como muchísima gente a finales de los 80 con el bodyboard. Antiguamente había la idea de que el bodyboard era un inicio al surf. Concepto erróneo, por supuesto. Y bueno, aparte que a finales de los 80 no había muchos medios. Claro. Era difícil conseguir tablas de surf, era difícil conseguir neoprenos, no había escuelas, no había tutoriales. Entonces la gente empezaba con un bodyboard y cuando ya controlaban un poco el medio, saltaban al surf. Error, insisto, porque coges malos vicios y bueno, y algunos nos quedamos por lo menos una temporada en el bodyboard, aunque siga. Sí, porque totalmente diferente lo que dices, son deportes totalmente diferentes. Yo he probado el bodyboard y la verdad que nada que ver. Es diferente el material y es diferente la técnica. El medio es el mismo, por supuesto, sirve para comprender el mar, pero la técnica es diferente. De hecho, mucha gente que primero dice bodyboard saltan al surf, se les ve en el take-off, por ejemplo, que tienden primero a ponerse de drop y luego de pies. Sí, es verdad. No vamos a decir nombres, pero hay un par de ellos por ahí que lo tienen muy marcado. Y lo que digo, es como si te dicen que para hacer snowboard primero tienes que hacer esquí. Es erróneo. Si quieres hacer snowboard, haces snowboard. Si quieres hacer esquí, haces esquí. Si quieres hacer bodyboard, haces bodyboard. Si quieres hacer surf, haces surf. Tú te iniciaste en los 80. ¿Cómo era cuando empezaste el mundo del surf? Me inicié, sí, en el 87, si no recuerdo mal. Fue una primavera. Bueno, yo vivía en Santander, en el Sardinero, entonces las olas siempre las veíamos ahí. Las veíamos. Y el surf era un deporte de hippies. Sí. Melenudos, porros ahí en los bajos y bueno, pues fue algo innato. Estábamos todo el día en la calle, o sea, si no estábamos montando en bici estábamos con el patinete, si no estábamos con el patinete estábamos con el balón, estábamos jugando con palos, era cuando los chavales están todo el día en la calle, entonces probabas de todo. Recuerdo que en mi clase en el colegio había un chico, Rodrigo Piris Pirón Piñeiro, que fue el que tenía un bodyboard, pongo entre comillas, porque hoy en día no se le podría llamar un bodyboard a aquello, un trozo de corcho sin placa ni nada, y con él nos iniciamos unos cuantos y pues eso, intentando buscar material de lo poco que había por ahí. Eso te iba a preguntar. Difícil encontrar material más técnico, trajes de neopreno, aletas, el propio corcho. Yo ese invierno empecé de prestado con un trozo de corcho, nunca mejor dicho. Llevaba una aleta, porque no tenía dos, tenía una, y nos metíamos al agua con un bañador y una camiseta para no rozarnos el pecho. Una camiseta de algodón. Y estamos hablando de primavera, el agua estaba que helada. aquí todavía el agua está muy fría. Salíamos moraos. Mi primer neopreno fue un traje corto, que era un Rip Cool polar de 5 milímetros, que de lo destrozado que estaba le habían cortado las mangas y las piernas. O sea, eran 5 milímetros, pero era un traje corto lleno de agujeros. No sé si se lo compré a Jesús Fiochi, hijo, y etcétera, etcétera. Era muy complicado. Llegaban algunos moribuis a Biarritz y a España, pero gracias a Dios nos surtíamos de lo que estaba empezando a hacer Sencheski. Sencheski es una distribuidora de Irún, a todo el mundo le sonará por el patinete, pero fueron pioneros porque vieron que había material que era muy difícil de importar y muy caro en la época, y lo que hicieron ellos fue experimentar. Coño, ¿por qué no en vez de importar material de Estados Unidos hacemos eso? Empezaron con los patines de pies, luego con los patinetes, los Sencheski, y con los bodyboard, los Paipo que hacían ellos, los Sancheski. O sea, los Paipo eran de la propia marca del grupo Sancheski. Paipo es una marca de Sencheski, pero anterior a ellos eran unos Sencheski. Era el verde y amarillo, que era de 2 capas, verde y amarillo, y el verde, amarillo, verde, que era uno con 3 capas, al que le habían pegado unas quillas en la base. Qué bueno. Empezaste en el Sardinero, pero el Sardí es una de las playas más peligrosas de Cantabria. ¿Cómo es empezar ahí en ese sitio?
El sardi zumba de lo lindo, sobre todo en invierno. Claro, cuando estás todo el día ahí no tienes conciencia de otras playas. Me ha pasado a mí cuando posteriormente tenía una escuela. Yo enseñaba a los alumnos en el Sardinero, se ponían de pies y luego cuando íbamos a otras playas, Somo, Loredo, San Vicente o lo que fuese, decían, joder, pues está aquí está chupado ponerse de pies. Muy difícil dar clase en el Sardi. Yo también he dado y es tremendamente... Creo que es la playa más difícil en la que yo he dado clases. Efectivamente, tiene un take-off muy rápido y el que consigue ponerse de pies en el Sardinero se pone de pies, entre comillas, en cualquier sitio. Luego, posteriormente, es cuando te dicen que hay olas en Somo y tenemos un servicio de pedreñeras y, vamos, pedreñeras hemos cogido todos los de Santander, 1000 y las que quieras. Pero para el bodyboard, mucho mejor el Sardi que Somo. Sí, buscas la sensación del bodyboard, estar envuelto en la ola y la potencia para poder hacer un rollo, pegar el labio, lo que sea, el Sardinero, por supuesto, sí. ¿Qué etapa recuerdas con más felicidad del parte del bodyboard? Pues el grupete de amigos. Ahora suena chino, pero joder, organicé un campeonato con tres colegas, un Web Rebel, en el que nos apoyó mucho Sencheski, por ejemplo, campeonato Web Rebel de Somo, y es que no sé ni cuántos éramos ahí. Había grupos en Santander, en Suances, en Sopelana, en Gijón, y todos íbamos a todos los campeonatos. En San Juan de la Arena, en la playa de los Quebrantos, que organizaba ahí campeonatos un chico, Fernando García Muñiz, un saludo Fer. Fíjate, eso era entre comillas el culo del mundo. O en Otur, más lejos todavía, iba todo el mundo, en Sopelana, en Gros, en el antiguo Gros, en lo que es ahora la Zurriola. En este de Somo, recuerdo, si no recuerdo mal, había 100 inscritos. Fíjate, más que en surf ahora mismo. 100 inscritos. Haces ahora mismo un campeonato y no hay 100 inscritos. No hay ni 100 en Cantabria. Recuerdo un campeonato de un Moribugui de Sopelana que salir por la noche y estaba todo el mundo de Santander. O sea, era alucinante, se movía muchísimo la gente a todos los campeonatos. Da igual que te echas en la primera ronda, en la segunda, en la tercera. Íbamos todos a todos los campeonatos. El ambiente del bodyboard es muy distinto al del surf, igual en ese aspecto. Yo, cuando hablo con corcheros, hablamos de se asimila un poco más al skate, ese ambiente de buen rollo, de... Bueno, es un ambiente, como que dice, más alternativo, va más a su bola. Yo siempre lo he dicho, sobre todo me di cuenta a raíz del comercio. El surfista participa más de todo lo que es el ambiente del surf. Asociaciones, clubs, compran cultura, compran la tabla de surf, pero compran la ropa de surf, compran libros de surf, se alimentan de todo lo que hay alrededor del surf, ¿vale? El bodyboarder no, el bodyboarder suele ser mucho más independiente. Sí, va con su grupo de bodyboarders, pero van a las tiendas de surf lo justo y compran lo justo. Lo siento mucho. Y es por eso por la que no ha crecido tanto la industria del bodyboard. Si quieres que el bodyboard crezca como deporte, tiene que crecer en todos los ámbitos. Sí, hay que entrar en el postureo, hay que entrar en los clubs, hay que entrar en las asociaciones, en las federaciones, en las marcas, en los patrocinios, hay que dar imagen, etcétera, etcétera. Va todo unido ahí en exactamente, una misma bola unido, para que vaya rodando. Y el bodyboarder va mucho más a su bola, no participa de eso, de los clubs. Los pocos clubs que se han intentado hacer en Santander o en Cantabria han durado un añito justito y, vamos, te lo dice uno que ha estado metido en la federación. Estuve metido como vocal de bodyboard. Y es complejo, es complejo. Al final me lo explicaron muy fácilmente en la federación, porque claro, joder, queremos más apoyos porque somos más en el agua, y una vez me lo dijeron muy sencillamente, Chore, licencias federativas, es lo que cuenta. Claro. Entonces, vamos a hacerlo muy sencillo. ¿Cuántas licencias federativas hay a final de año? ¿El 70% son de surf? Pues el 70% del presupuesto tiene que ir al surf. Y tiene su lógica pura y dura. Claro. Y el 30% ir al bodyboard. A día de hoy, si me decidiéramos las licencias federativas en bodyboard, vamos, que me responda alguien de la federación, pero no sé si llegarán al 20% sí, o al 15%. Muy poquito. Además, sí que se hace un campeonato, creo que es el regional, con Open y demás, y luego en Santander hacen otro
de bodyboard, pero no creo que hay muchos más. No, el regional es el único campeonato que está obligado a hacer la federación. Las federaciones están obligadas a hacer los regionales de bodyboard, de stand-up paddle, de surf, de kneeboard, etcétera, etcétera. O de body surf. Sí. Y el resto son iniciativas privadas, clubs, tiendas, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la suerte ahora mismo de que está Estefan metido ahí y es el que está pues pegando un pequeño empujón, pero es que cuesta hacer campeonatos de bodyboard porque, insisto, la gente del bodyboard no es muy participativa de los eventos, no es muy competitiva y luego las marcas lo mismo, a sabiendas de que a mí me ha pasado cuando tenía tienda y cuando he estado trabajando en la última tienda donde he estado trabajando hasta febrero del año pasado. ¿Cómo vamos a apoyar económicamente un evento de bodyboard si no me repercute a mí luego? Claro, al final. Pero esto, vamos, es extrapolar a cualquier modalidad. Cualquier deporte en general. Claro. Sí. Hablamos de fútbol femenino, de todos estos deportes que parecen de segunda, que no lo son, pero es por lo que tú dices. Te tiene que reportar, si no te reportan no... Es que hoy en día, si no hay imagen, o sea, no hay vuelta a las marcas, no hay apoyo por parte de ellas. Tú tuviste una etapa en la cual tenías una tienda en El Sardinero, con escuela de surf. Esa etapa, hace tiempo, ¿cómo nació ahí en El Sardi? Por lo mismo, al final en verano, que es cuando más público tienes de escuela y demás, no hay muchas olas que digamos... Bueno, yo desde siempre, bueno, lo he dicho, me crié en El Sardinero y El Sardinero es mi playa a pesar de los pesares. Y siempre tuve la ilusión de tener una tienda en El Sardinero. Yo lo veía, mis amigos se flipaban. La cuestión es que hasta aquellos entonces, bueno, ya había estado dando tumbos de un lado para otro, que si estudiaba, que si no estudiaba, que si me fue a hacer la mili, que si no me fue a hacer la mili, a Canarias, que si había estado trabajando en Telepisa, en Full and Cash. Unos añitos estuve pintando tablas y bueno, en Full and Cash digamos que vi un año que me pareció que aquello tocó techo. Tocó techo porque Hugo compró una máquina para pintar tablas, aunque luego se demostró que la máquina no puede hacer lo que el ser humano, ni el ser humano podía hacer lo que la máquina, y empezaron a entrar las tablas de Asia. Estamos hablando de principios del 2000. Empezaron a hacerse y a verse regularmente tablas de Asia, made in China, made in Taiwán, lo que sea. Entonces yo me lancé, tenía ahorros del trabajo, había ahorros de mis padres, había heredado y dije, me lancé. Tenía una pareja cuando aquello entonces y nos lanzamos con la idea. Nos costó muchísimo encontrar un local, el Sardinero hay pocos locales comerciales, pedía mucho dinero, pero nos lanzamos. Y insisto, mis amigos estaban locos, ¿cómo vas a montar una tienda de surf en El Sardinero? Y yo, bueno, pues hay tiendas en Somo, hay tiendas en casi todas las playas y yo lo veo viable y estaba dentro del Santander. Las marcas por aquellos entonces también me costó un poco, a pesar de que ya estaba en el mercado y mucha gente me conocía. Mil gracias a todos los que me apoyaron en aquella época, pero había otras que no me conocían o que eran grandes que, bueno, pues lo miraban, me miraban como un marciano. Es que, claro, lo que dices, no es igual una playa de mucha cultura y El Sardinero cuando aquello no es lo que es ahora, porque ahora es turismo 100%, ahí en esa zona concentrado de los mejores hoteles de Santander y mucho turismo en el verano que ahora, bueno, nadie te miraría como un loco, pero en aquella época... Y porque el surf está de moda. También. Cuando aquella entonces era un deporte, entre comillas, un poco marginal. O sea, el surfista estaba mal visto hasta el año 2000, hasta la aparición, como yo digo siempre, de Kelly Slater. Kelly Slater era el niño bonito del surf. Claro, el surf hasta que apareció Kelly Slater estaba representado por los hawaianos y los australianos. Los australianos las llevan pardas en todos los campeonatos porque eran unos borrachuzos y los hawaianos, bueno, hay una imagen ahora de Hawái, entre comillas, un poco idílica, pero los hawaianos eran unos macarras. Tal cual. Los hawaianos hasta finales de los 90 eran los que traficaban con drogas en el North Shore. Si tú querías comprar drogas tenías que contactar con los chungos de ahí. Y etcétera, etcétera. Y de repente apareció Kelly Slater en la escena, que era el niño bonito de Florida. Claro. Y que encima salía en la televisión en los weekends de la playa con Pamela Anderson, ¿sabes? Es verdad. Entonces eso fue una apertura. De repente la gente empezó a idolatrar a un chico rubio que era un santo, que no bebía, que no fumaba, no se drogaba y que salía en la televisión. Puro y duro.
que el Slater fue una apertura para el mundo del surf impresionante. Y Sí, es verdad que el deporte del surf ha habido un cambio, un antes y un después ahí, y ahora a principios del cambio generacional otra vez vuelve a reforzarse ese deporte ya más de élite. exactamente, ha empezado con que el Slater empezó a ser un deporte de élite. Antes hacía surf, entre comillas, el que tenía don. Yo lo confieso, yo he llegado a campeonatos de empalmada. Cuando había campeonatos en el Sardinero, nos pasaba a muchos que llegábamos de empalmada, salías el sábado por la noche y de empalmada al agua. Y entre comillas cundías porque tenías don. Hoy en día no, hay que tener don y hay que tener una preparación física brutal. Sí. O sea, si quieres estar ahí. Vemos ahora surfistas que quizás no tengan tanto don, pero a pico y pala de entrenamiento, consiguen llegar a la élite y llegan como cualquier otro deportista que se esfuerza. Yo, por ejemplo, nunca fui muy bueno en el bodyboard, pero yo sabía competir. Y había gente que era mejor que yo en el agua, pero no sabían competir. Y recuerdo que les ganaba. Claro, eso pasa hoy en día, pasa en cualquier deporte. Que, bueno, competir es un arte también. Sí. Es un arte, lo que tú dices. La importancia de la primera ola, la última ola, las preferencias, dosificar, la elección de la ola. Tú eres instructor de bodyboard, en tu Instagram pone instructor de bodyboard y sub, perdón. ¿Cómo es dar clases de bodyboard? O sea, enseñar el bodyboard, porque como que todo el mundo del bodyboard empieza lo que de forma genérica si quiero surfear y entrar al agua entras y vas aprendiendo de forma autónoma, pero decir, bueno, doy clases de bodyboard. Bueno, antes voy a meter el dedo en la llaga y voy a puntualizar una cosa. Como instructor, yo no tengo una titulación oficial, ¿vale? Yo tengo una titulación que me ha dado la Federación Española de Surf, pero en realidad yo cursé la primera promoción que se hizo con la primera federación en Asturias. ¿Vale? Asturias fue pionera, la Federación Asturiana, cuando era el presidente Hugo Suárez, un chico asturiano, y fueron los impulsores de los primeros cursos oficiales homologados, entre comillas, por el Ministerio de Educación y Ciencia en aquellos entonces, por Madrid. Pero bueno, como yo, muchísima gente de Asturias no llegamos a tener nunca el título por una presunta estafa de este presidente que había, Hugo Suárez. Habemos ahí unas cuantas personas que estamos en un limbo. Bueno, ahí tenéis o no tenéis. Pagamos los 800 y pico euros, estuvimos unos meses yendo a clases los fines de semana, hicimos unos exámenes que aprobamos, hice unas prácticas que tengo selladas, se envió todo a la Federación Asturiana, la Federación Asturiana entró el envío a Madrid, pero aquello se deshizo en el tiempo y se ha estado escondiendo durante muchos años. Yo no tengo ningún problema en decir aquí un montón de cosas. No, está genial. Entonces, esto es sí, libertad pura y dura. Y lo que yo no acabo de entender es cómo aquello no se llegó a denunciar jamás de los jamases. Bueno, quizás al final que había épocas que normalizábamos ciertas cosas. Esta persona, Hugo Suárez, siempre decía que las cosas de Palacio van despacio y cuando acabo unos años ya empiezo a preocuparme porque yo no tengo una titulación y tengo una escuela. Me entero de que no tengo el título ni yo, ni la segunda, tercera y no sé si cuarta y quinta promoción que hubo después. Fíjate. 20 personas por promoción, telita. Principalmente afectadas gente de Asturias, más algún gallego y más algún cántabro como yo. Y bueno, pues eso se ha dejado pasar en el tiempo y desde la Federación Española como parche manda una titulación que es una titulación de curso de fin de semana que no tiene nada que ver con lo que yo estudié, cursé, aprobé y etcétera, etcétera. Pero bueno. Yo me considero instructor, me llaman muchas escuelas porque saben que soy una persona capacitada para dar clases de surf, para dar clases de bodyboard o dar clases de stand-up paddle, que es lo último que me he metido en los últimos años y bueno, que es otra faceta de mi vida. Te traigo la solución para ese problema que tienes en tu surfing. Seguramente estés atascado en un punto desde hace mucho tiempo y no sabes cómo avanzar. La solución, videoanálisis. Nosotros en ITA tenemos ese servicio que consiste en ir a la playa contigo, grabar toda la sesión y luego a partir de ahí con esos vídeos trabajamos en la corrección. ¿Qué servicios ofrecemos? Pues entrenamientos semanales en los cuales tú tienes una cuota mensual, depende de los días que quieras venir a entrenar y a partir de ahí todos los vídeos se envían después de cada sesión, hacemos una videocorrección semanal, quincenal o mensual, depende del nivel que tengas.
también hay otros servicios, como tú estás de vacaciones en Cantabria y quieres venir a entrenar con nosotros, nos llamas, concertamos una cita, una clase privada, en la cual estás tú solo con un entrenador que te graba, que te analiza y te envía al final de la sesión un informe en PDF donde tienes las cosas que haces bien, las cosas que debes de mejorar e incluso ejercicios que debes hacer en casa para poder mejorar esas cosas que estás atascado. Bueno, después de todo esto del bodyboard, ¿cómo empezaste? Hubo una época en la que un accidente en el Sardinero te dejó fuera del agua y parecía que iba a ser para siempre. Sí, tuve un accidente muy grave. Creo que todos hemos oído hablar del escorpión, ese gesto en el que las piernas se te van hacia la cabeza. Y rompí una vértebra y fisuré otra. Normalmente cuando rompes una vértebra rompes la médula. Gracias a Dios no rompió la médula, pero luego aparte está el sistema nervioso que suele quedar tocado y bueno, creo que más o menos he quedado bien. Tuve suerte. La primera suerte fue no perder la conciencia debajo del agua y que rompí bastante abajo, con lo cual podía mover los brazos y pude subir a superficie. La siguiente suerte fue que me sacaron mis amigos con cuidado, Diego el argentino, Alex Tama, que eran socorristas, y Nino, que estaba sacando fotos. Sabía lo que me estaba pasando, les dije sacarme con cuidado que me he roto la espalda porque una mala manipulación te puede acabar de romper. Y luego, bueno, lo que me dijeron en el hospital, que el que yo estuviese en activo y haciendo deporte, la musculatura Te ayudó. Te ayuda, esa musculatura de hacer deporte te ayuda a mantener el cuerpo y a que no acabe de romper. Luego, aparte, por supuesto, un par de operaciones. Había un muy buen cirujano en Valdecilla, creo que se llamaba David, y prácticamente un año de rehabilitación física y otro año para desbloquear y volver a hacer el bruto que estoy volviendo a hacer. Vamos a ese momento en el que te pasan las piernas por encima de la cabeza y notas. Bueno, ahora lo puedo contar, han pasado ya 12 o 13 años y lo puedo contar. Te puedo decir que he estado 3 o 4 años sin contar esto porque lo pasaba muy mal. Y de hecho, yo no sabía que había fotos del accidente que están en mi Instagram, pero esas fotos también tardé muchos meses en verlas. Y de hecho los primeros meses cuando las empecé a ver me echaba a llorar. El gesto es tal cual, cogí una ola en el Sardinero lo hemos hablado antes, zumba de lo lindo. Estaba la marea baja todavía, había una mar del carajo y soplaba viento sur clavado, o sea, salían unos tubos que entraba ahí un camión. Y una de las olas que cogí, porque hasta aquel momento no estaba muy grande, la verdad, estaba la marea baja y cuando está la marea baja no acaba de entrar toda la mar que dan. Y estaba empezando a subir la marea y de repente entró una serie que mi punto de vista fue como que se habían montado dos olas, como que se habían juntado dos olas. Sí. Empecé a remarla porque la ola parecía normal, de hecho la secuencia que tengo la segunda foto parece una ola normal, y de repente el agua desapareció debajo mío. Desapareció, bajé en el aire y se ve todo el gesto de cómo las piernas se me van hacia la cabeza y cuando cerró todo el tubo, digamos que el tubo acabó de aplastar. Acabó de aplastarte ahí. Debajo del agua yo noté como si te pegasen un martillazo en la espalda. Fue como un golpe y mucho dolor. Insisto, estaba consciente, subí a superficie, sabía lo que me estaba pasando porque años antes le había pasado a un amigo mío, a Lope Carral, le había pasado a un amigo mío en el Sardinero y en la mismísima zona, y también en la mismísima fecha, lo mío fue un 31 de diciembre y lo suyo fue un 20 y tantos de diciembre, pero bueno, coincidencias de la vida, y dije socorro, 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 y les dije sacarme con cuidado. En la orilla había gente, había un técnico de ambulancias, Jimmy, que es el que me estuvo asistiendo en un primer momento. Estaba también por Jesús Fiocchi, yo recuerdo que me decían mueve los pies, yo no podía mirar, estaba mirando al cielo, pero les veía la cara y
y aunque mi cerebro intentaba mandar la orden, yo les veía la cara y veía que en su cara veía que no estaba moviendo los pies. Y bueno, llevarme a Valdecilla, las pruebas oportunas y las operaciones. Y bueno, pues salió todo bien y aquí estamos otra vez dando guerra. ¿En algún momento pensaste que no volverías al agua? Sí, sí lo pensé. ¿Qué va a pasar ahora? Porque aunque después del accidente ves que puedes andar, ves que tienes cosas muy limitadas. Yo tuve que volver a enseñar al cuerpo a hacer varias cosas. A subir escaleras y a bajar escaleras, por ejemplo. La gente cuando se rompe una vértebra y afecta a la columna, lo primero que viene a la mente son las piernas, ¿vale? Pero son muchísimas más cosas. Es el sistema nervioso por completo de aquí para abajo. Claro. Estamos hablando de pis, orina, el esfínter, el culo. Yo tuve seguimiento para ver si podía tener erecciones, si no tenía erecciones, si podía contener la orina, si no podía contenerla, el esfínter, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y hay gente que sigue mejor tocada o peor tocada en algunas de las cosas. Yo, gracias a Dios, estoy bien de todo. A veces me tiro algún pedo y digo que se me ha caído, que tengo disculpa médica, pues la broma. Pero bueno, lo que te digo, hay gente que queda muy tocada y que le afecta más cosas. Yo estuve varios meses que no caminaba con fluidez y el pie derecho me costaba levantar el empeine, no tenía fuerzas para levantar el empeine. Y insisto, estuve muchos meses de rehabilitación y luego hay otra cosa que yo creo que me ayudó muchísimo y es que prácticamente a los pocos meses una de las primeras cosas que hice fue subirme una tabla de stand-up paddle. Yo ya había hecho stand-up paddle, ¿Sí? pero aquello me lo tomé como una rehabilitación, sobre todo psicológica, el volver a estar en el medio. No estoy hablando del mar ni de las olas, sino de volver a estar en el agua, en una ría, sobre una tabla. Y luego que el stand-up paddle es un deporte que no es nada lesivo. La posición de estar de pie sobre una tabla es una posición natural del cuerpo y trabajas todos los grupos musculares, de arriba hasta abajo. Y la remada técnica del stand-up paddle tiramos del core. Todo lo que sea tirar del core es beneficioso para la espalda. Y eso a mí me ayudó, insisto, muchísimo para volver a estar en el medio, sobre el agua, el equilibrio y volver a coger confianza en mí y en mi cuerpo. ¿Recuerdas ese día que dijiste, voy a coger el bodyboard, las aletas y voy al agua? En aquellos entonces yo estaba en disputa con mi ex socia por el tema de la tienda y de la escuela, porque yo era un poco la cabeza visible por el tema del surf, pero yo lo monté con la que en aquellos entonces era mi pareja. Y llevábamos ya, iba a decir unos meses, pero llevábamos años de conflicto personal porque montamos la tienda siendo pareja y luego dejamos de ser pareja. Pero seguimos con la tienda porque la tienda funcionaba, la tienda y la escuela. Pero bueno, insisto, yo estaba con otra pareja y llevábamos varios meses de conflicto porque bueno, pues queríamos solucionar los conflictos que teníamos ahí dentro vendiendo alguna de las partes. Entonces aquel mes de diciembre yo había dejado de acudir a la tienda porque yo ahí no estaba contratado, era autónomo y no tenía ninguna obligación. Y entonces estaba disfrutando del mar, estaba disfrutando de mis amistades, de las olas. Y bueno, para mí era un día más. No era la primera vez que me metí en aquellas condiciones. El sardinero siempre me ha traído mucho, los tubos, meterme en tubos. Pero por supuesto nunca había tenido un accidente de aquella gravedad. De ese día recuerdo que había discutido con la pareja que tenía aquellos entonces por la mañana. Y de hecho cuando estaba en Valdecilla me sentía muy mal y muy culpable por haberme ido al agua después de discutir con tu pareja. Joder, porque podía haberme quedado ahí, ¿sabes? Y ese mal sabor de boca. No sé. Por supuesto he sacado muchísimas conclusiones de aquel día y de aquella experiencia. La conclusión número uno es que hay que aprovechar el día a día, el presente. Sí, es muy fácil decirlo, una persona que no tiene una hipoteca, que no tiene hijos, pero es la realidad. Pero es la realidad. Bueno, y lo estamos viendo en los últimos años. El COVID, la gripe aviar, el zumbao de Vladimir Putin, el otro zumbao de Israel, el otro zumbao de Estados Unidos, Donald Trump. No sabemos qué carajo va a pasar mañana, ¿sabes? Entonces,
disfrutar del presente, que con un ojo así de reojo mirando en el futuro, pero luego cada uno, por supuesto, dependiendo de la situación de la vida. Entiendo que si tienes hijos tienes que estar más pendiente de ellos, pero bueno, al final somos animales. El animal por instinto tiende a salir hacia adelante. Entonces, no preocuparse tanto por tantísimas cosas de la vida, que además hay muchísimas que no son necesarias. Hay muchísimas cosas que no son necesarias en la vida. Y después del accidente, ese primer día de bodyboard, Estuve un año entrando al agua, pero estaba totalmente bloqueado, pero súper bloqueado, lo recuerdo. Me da igual con esto, con este tamaño, estaba bloqueado en el agua, estaba con un miedo tremendo. Además, las cicatrices están recientes, todavía tienes molestias en la espalda, tengo placas, tengo tornillería. Hasta que recuerdo que una noche vi el parte y dije, coño, Santa Marina, si yo ahí entro mucho y me gustan las olas grandes. Y le dije a la que era mi pareja por aquellos entonces, le dije, oye, mañana vamos a Santa Marina, quedan olitas, vamos a echar un vistazo, 2 metros, 2,5, vale, venga, Y fui ahí a Santa Marina, recuerdo que me asomé, estaba soleado el día, estaba bonito. Recuerdo la gente de ahí, que les conozco a todos más o menos, que me miraban flipando en colores, porque claro, yo había estado un año antes en la operación con el accidente y todo el rollo, me miraban como diciendo, ¿qué hace aquí Chore? Y cuando me asomé vi que no había 2 metros ni 2,5, había 3, 3,5. Era un tamaño que yo no me esperaba, yo iba con el concepto que iba a estar un poco más pequeño. Y recuerdo quedarme un poco bloqueado y me dijo, la que era mi pareja, me dijo, ¿qué pasa? Y yo, ostras, y yo, es que no hay 2 metros 2,5, hay 3, 3,5. Y me dijo, no seas tonto, dale. Y claro, me empujó y me metí al agua. Estuve un rato al brazo, analizando un poco la situación. Cuando estoy mucho tiempo sin meterme o entro en un sitio nuevo, siempre me quedo un rato en el brazo viendo cómo funcionan las olas, cómo se mueven los locales, dónde están exactamente situados los locales, el sitio. Y me metí y esperé y cogí una bomba. Cogí una bomba de 3, 3,5 y recuerdo acabar la ola y fue como si me hubiese quitado una mochila de 40 kilos de la espalda. ¡Pof! El desbloqueo. Fue aquel. Santa Marina, lugar Sí, mítico de Cantabria, que pocos bodyboarders lo surfean. Yo las veces que he ido creo Sí. que no he visto nunca ninguno. Alguna foto tuya he visto en tu Instagram. Es una ola bastante difícil de coger. Con tabla, por ejemplo, yo cuando voy hay que remar bastante. Hay que remar, sí. Es mucha masa de agua. Las hay más masa de agua. He estado metido en la vaca también y lleva muchísima más masa de agua. De hecho, la vaca no he vuelto a entrar porque no la considero una ola para bodyboard. Pensar que con el bodyboard yo cojo las mismas olas con medio metro que con 5 metros. Claro. Sin embargo, si vas a entrar al agua, no coges las mismas olas de medio metro que una de 5 metros. Necesitas volumen para entrar en la ola. Claro. Luego la tabla sobra, es verdad, pero necesitas volumen para entrar en la ola. Nadie se metería en una ola de 5 metros hoy en día con menos de 60 litros de tabla, 55, 50 litros de tabla. Y en el bodyboard el volumen que tenemos es mínimo, entonces cuando la coges estás ya así. Al límite. Al límite. Santa Marina, pues sí, es una de mis olas preferidas, me gusta la emoción de esa ola, me gusta la comunidad que se ha creado ahí, de los locales, del respeto, cómo empujamos hoy en día a los chavalitos a las nuevas generaciones. Y bueno, pues si los bodyboarders no quieren entrar ahí, pues será cuestión de ellos. Mejor para ti. Mejor para los que estamos en el agua. Pero bueno, ahí estamos Toño, el Dos Inventos, José Ancruz de Suances a veces va por ahí, y alguno más. Hay un par de locales que de vez en cuando están por ahí. Gorka, otro local que a veces entra con bodyboard, a veces con un paipo que tiene de madera. Pero sí, solemos haber muy poca gente con el bodyboard ahí en el agua. Ahora, cada vez que entras en Sardinero, ¿recapacitas o se olvida? No, he estado la semana pasada, lo que pasa es que he estado en la zona del Azucarillo. Sí es verdad que la zona de donde tuve el accidente la tengo más marcada. Esa zona en concreto, junto a Piquillo, la tengo más marcada. Pero he estado entrando y entro en la segunda y en la primera sin ningún problema, más o menos. ¿Cuánto tiempo de rehabilitación tuviste? Pues estuve casi un año, primero por la Seguridad Social y luego por el Seguro de la Federación.
Recuerdo primero que estuve en una sala donde está la gente con problemas medulares y de ictus, muy básico, bicicleta, recoger pesas. Pensar que estuve casi un mes en una camilla mirando el techo, perdí muchísima masa muscular, bajé de 60 kilos, que es mi peso, que es poco, bajé a 55, 54, a 54, que es mucha proporción, aunque 6 kilos puedan parecer poco, proporcionalmente es mucho. Y fue masa muscular, me costaba levantar hasta 1,5 kilos, como quien dice. Y luego eso, a ver, hay que contar que la posición que llevamos de remada no es buena para la espalda. Ninguna. Ni en el surf ni en el bodyboard, porque la espalda no va plana, la llevamos en hiperextensión, entonces fue muy incómodo al principio empezar a cogerlas, muy incómodo. Recuerdo que en los primeros baños entré con un corchopán de 8 pies. Tal cual, no lo tenía clarísimo, o sea, necesitaba algo blando, necesitaba volumen y mis primeros baños fueron así, el bodyboard, bueno, pues con un bodyboard normal, por supuesto. Y hasta que, bueno, pues hacer el cuerpo a aquella posición otra vez y, insisto, el stand-up paddle, el remar me ayudó muchísimo y en parte por eso empecé también a competir y a entrenar. Es un deporte de fondo muy bueno, muy bueno, es como correr pero sin el impacto, como quien dice, o montar en bicicleta. Nada más que en vez de montar en bicicleta estás en el medio, entonces a mí me ayudó mucho física y psicológicamente el stand-up paddle. Perdón, me he quedado trabado. Estaba escuchando también que me quedo ahí pillado. Lo que dices, el stand-up paddle te ayudó mucho y ahora le das de competición. ¿Cómo es prepararte? Bueno, siempre he sido muy diésel. Yo de pequeño recuerdo en el colegio que las carreras que se hacían de velocidad en el colegio eran los últimos, pero cuando había que dar vueltas como un tonto al circuito del colegio, siempre estaba ahí en el podium, como quien dice. Entonces, de vez en cuando en alguna fase de mi vida he recurrido al footing, al correr, pues cuando no hay olas, cuando hay malas condiciones o lo que sea. Pero correr lo sabemos todos que es malo para la espalda, para las articulaciones, las rodillas, etcétera, etcétera. Con el stand-up paddle he conseguido eso, el correr, pero con el aliciente de que estás sobre una tabla que a veces, entre comillas, puedes coger olas, porque nosotros desde el mundo del surf concebimos las olas del surf, ¿Sí? las olas que llegan a la orilla, pero dentro del mar hay muchos tipos de olas. Hay un tipo de carreras, por ejemplo, que se denominan downwinds, que son las carreras en las que vamos de un punto A a un punto B con el viento a favor. Cuando sopla el nordeste en primavera, esos borreguillos que vemos en alta mar, esas olitas que se levantan con una tabla de 14 pies y yendo a una velocidad de 7, 8, 9 kilómetros por hora que puedes meterle, cogen una inercia y coges esas olitas. Y es divertidísimo. Lo hacen con tablas de surf ski, con piraguas. Sí. Y es divertidísimo. Y lo mismo, cuando estás en una carrera, coges booms, la inercia del que va adelante, se denomina drafting. Por eso en las carreras de stand-up paddle nos veis con las tablas que vamos en fila, porque cuando vas a 7-8 kilómetros por hora, tu tabla genera una olita detrás. Y esa olita, si vas detrás, puedes cogerla y vas ahorrando un 10, un 15, un 20% de energía. Fíjate. Los bumps de una corriente, los bumps de... Me gusta la lectura del mar. Y por eso en parte obtenía resultados, o por lo menos en mis categorías, que tengo más de 50 años, en las carreras de stand-up paddle, por el conocimiento del medio, porque yo no es que tenga mucha fuerza física. Claro, o sea, hay gente que viene del piragüismo que está muy desarrollada de brazos y que meten una palada y mueven una cantidad de vatios ahí alucinante. Pero, por ejemplo, mi conocimiento es el que me da ahí una pequeña ligera ventaja y por el que puedo estar un poco ahí arriba, entre comillas, en las competiciones, dentro de que vamos todos los que estamos ahí pues por las risas y por la competitividad que hay entre colegas y por comernos luego un cachopo después de bajar el Sella, por ejemplo, que bajamos el Sella. He visto en tu Instagram, mirando ahí, que me llamó mucho la atención una pala o un remo que es en forma triangular, así tipo flecha. Normalmente las he visto como cuadradas. ¿En mi Instagram? Sí, está un paddle y encima el remo ese con forma de flecha. No sé si tiene algo que ver de algún tipo de remada especial. Luego me lo enseñarás, igual es un efecto óptico, pero... igual puede ser. A ver, las palas hoy en día se han desarrollado gente que viene del mundo de la piragua y la canoa.
Hay alguna cosa un poco más revolucionaria, alguna marca está haciendo alguna cosa un poco más revolucionaria, pero vamos, al final el stand-up paddle como modalidad deportiva tiene 20 añitos. Como modalidad deportiva. Y entonces es algo que, entre comillas, todavía está un poco en desarrollo. Sí. Vivimos hace 10 años unos años muy convulsos en los que el material cambiaba muchísimo, muchísimo. Lo que te decían que funcionaba un año, al año siguiente era lo contrario, pasa en todos los deportes al principio. Pero hoy en día ya está un poco instaurado, insisto, de que nos fiamos más, son de los que llevan más de 50 años con ello, que son los canoístas. Keith Blay, la marca más popular dentro de las palas del bodyboard, del stand-up paddle, perdón, es de un escanoísta olímpico, Jimmy. Y Warner, que es otra marca que también fue muy pionera en las palas de stand-up paddle, también lleva más de 50 años haciendo palas para un con una más o menos. Nos asimila mucho de un deporte a otro, quizás uno va sentado y el otro va de pie. Al final el medio es el mismo y lo que va en contacto con el agua... Nos guiamos mucho por los de la canoa en la piragua, porque además yo insisto, yo no hago paddle surf, ¿vale? Que es un término desde mi punto de vista erróneo. Yo hago stand-up paddle. El deporte que yo practico tiene para mí mucho más que ver con la canoa, con la piragua, que con el surf. Claro. Otra cosa es que con una tabla de paddle hagas surf. Con una tabla de paddle similar a esto, vamos, no con las tablas sí, no con las de 14 pies. Son exactamente. Tablas más que a mí en un campeonato en Somo me llamó mucho la atención que llevaban 6-8, 7-2 y digo, ¿cómo eres capaz de ponerte de pie y remar en algo así? Es alucinante, vamos. De hecho, si ves una competición hoy en día, están esperando la ola con el agua por las rodillas. Sí, sí. Y estabilizándose con el remo. Es decir, la tabla no es estable, lo que estabiliza es el remo, que ya están con la pala en el agua esperando para locura. Entrar en la ola. Es una locura. Bienvenidos a Ita Gym, un gimnasio de entrenamiento funcional, donde trabajamos en grupos reducidos, donde siempre hay un entrenador con vosotros para que no os lesionéis. Es un gimnasio principalmente orientado al bienestar. Aquí no buscamos esos cuerpos esculturales, esos grandes pesos de trabajo, sino que todo lo contrario, como su nombre indica, entrenamiento funcional, lo que nos sirve para el día a día. Siempre con vosotros, como os he dicho, hay un entrenador buscando que no os lesionéis, que hagáis los ejercicios bien y, lo más importante, un gimnasio familiar, donde puedes venir, estar a gusto, escuchamos tus problemas, ya no problemas psicológicos, sino que problemas físicos, donde estamos atentos a que si tú tienes un problema en una lesión, en algún punto de tu cuerpo, trabajarlo para mejorar y evitar esos ejercicios que pueden dañarte. Trabajamos a través de una aplicación que es muy sencillo. Tú reservas tus clases, tienes tu tarifa mensual donde tienes tu cantidad de clases compradas y las puedes mover en las 4 semanas como más te convenga. Si una semana no puedes venir, esas clases de esa semana se te guardan para el resto del mes. Estamos ubicados en Argoños, un pueblito de Cantabria. Para cualquier duda, cualquier pregunta, nos podéis llamar al 650 76 7284 y os responderemos lo más rápido posible. Actualmente, ¿en qué etapa de tu vida estás? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, yo cuando salí del accidente tuve varias ofertas para montar una escuela de surf. Fue alucinante, me contactaron gente de un club, de una marca, Chore, te pongo una escuela, la diriges tú, esto tal cual, y todos alucinaron cuando les dije que no. Yo en aquel año, en el 2013, yo ya veía que aquello estaba, entre comillas, un poco ya tocando techo y sobre todo que estaba empezando a estar demasiado regulado. Que esté regulado es bueno, pero implica que te sangran. Sí. Implica que te sangran. Permisos, ayuntamientos, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. España, bueno, no es ningún misterio, creo que se pagan demasiados impuestos. Bueno, sin entrar en política. Y dije que no. Y entonces me contactó Dani García y su mujer Ana y me lo dijeron. Chore, tengo toda la vida la ilusión de tener una tienda de surf, pero ni tenían tiempo para ello ni tenían conocimientos. Y me dijeron, si tú la llevas, yo la monto. Y dije, perfecto, es lo último que he hecho, lo que he hecho los últimos 10 años. Claro. Y entonces Dani García y Ana confiaron en mí, montaron una tienda de material técnico y bueno, pues hasta febrero del año pasado que la cerraron.
Antes de cerrar la tienda, como yo los últimos años estuve contratado a media jornada, palmé el trabajo con el de agente comercial. La primera empresa que me ofreció estar de agente comercial en el 2019 fue Win Paradise, una distribuidora catalana que está muy metida en el mundo viene del mundo del windsurf, kitesurf, y se metieron muchísimo en el mundo del stand-up paddle, fueron pioneros. Marcas muy punteras como Red Paddle, Hinchables, Sunova que tiene ahora, remos, todo tipo de material, desde iniciación hasta lo más profesional, y que ahora están muy metidos también. Xavi Masde, el dueño, es un waterman ahí de la zona brutal. Estuvo ligado desde el principio al windsurf, al kitesurf, al stand-up paddle también tuvo resultados y ha hecho competiciones muy pioneras. Y ahora está muy metido en los últimos años con el tema del foil, que está muy en auge, un deporte maravilloso. Y luego Dani García me ofreció agente comercial de Dakar, que es, bueno, no requiere representación, una marca muy puntera y de mucha calidad. Y ahí sí he ido cogiendo cosillas, que si una marca de que es una marca de gafas de sol que flotan, libros que me gustan mucho, no dan dinero, pero es una cosa que me gusta mucho, los libros He visto en las de contenido de surf. historias de Instagram, ahí recomendar libros de surf. Lo he cogido como capricho, soy un soñador y los libros ni ganan dinero el que lo escribe, ni el editorial, ni la gente comercial, ni la tienda, pero a mí me parece algo muy bonito el papel. Y que, bueno, demuestra realmente amor por el deporte, el que alguien escriba un libro y el que alguien lo lea, y que, joder, igual que se escribe sobre 1000 cosas, que se escriba sobre el surf me parece maravilloso. Aparte de que el surf tiene muchísimo de historia y de cultura, para mí no es un deporte normal. Yo he de decir que los libros de José Pellón, del Amante de Olas, me los leí en 2 tardes, las 3. No leo, no soy mucho de leer, pero esos me engancharon y brutal novedad. Sí, yo siempre he intentado conseguir revistas de surf. Tengo en casa cajas y cajas de revistas de surf, de bodyboard, de longboard, de surf. Lo compraba todo y cada vez que iba alguien de viaje fuera les pedía que me trajesen. ¿Qué te traigo de Brasil? Revistas. Oh, vale. ¿Qué te traigo de tal? Revistas. Tengo revistas de todos lados. Y siempre he intentado comprar libros de surf. Lo que pasa es que los libros de surf de importación venían en inglés, que I do speak English very well, but I prefer to speak Spanish. Y eran caros por las fotografías, por esto, por lo otro. Entonces yo agradezco mucho encontrar libros en castellano. Trabajo con 3 editoriales, 2 de Santander y una gallega, y me parece fantástico el poder encontrar libros ya no en castellano, sino sobre contenido, sobre personajes nacionales y sobre historias que pasan aquí. No hay que irse a Australia ya, ni hay que irse a Estados Unidos, sino que, joder, ya empieza a haber aquí una cultura y hay que cuidarlo, creo yo. Y bueno, y todo esto va empalmado el que no se gana dinero con los libros, de que yo soy un tonto, te lo digo así, que llevo muchos años emperrado en vivir de lo que me gusta, que es el surf. He trabajado en Full and Cash, he trabajado con la Federación, he trabajado con revistas de surf, con la 360, con Yaku y Javier Mezaga, he tenido tienda y escuela propia y demás, pero se empieza a ver que no se puede vivir del surf. Es complicado vivir del surf. Yo puedo decirlo, lo puedo decir, este último año de agente comercial, no es que no haya ganado dinero, yo he perdido dinero. He perdido dinero. Es alucinante, el agua está llena de gente, pero ha cambiado mucho la moda del surf. Ha cambiado mucho. El otro día lo hablábamos con Santi de Neoprene Clean, me decía, dice, ahora los chavales ya no quieren llevar un pantalón Billabong, un pantalón Quicksilver, quieren llevar un pantalón de Nike, unas zapatillas de Adidas. Ha cambiado, y la industria del surf no es que vaya en decadencia, sino que no va con la moda. Ha cambiado muchísimo. El comercio en general y el surf en particular, que es de lo que yo sé, de lo que puedo hablar, ¿vale? Se ha vuelto tan popular que hay mucha gente que, por desgracia, dice que ya no requiere de escuelas, porque hay gurús en internet o en cualquier lado que te enseñan a clic de ratón. Y es alucinante. Yo intento no hacerlo, pero muchas veces en el agua a veces corrijo a gente. Sí. Veo muchísimos defectos con el bodyboard, algo tan sencillo como el bodyboard, porque hay la impresión de que como no hay que ponerse de pie sobre la tabla, lo hace cualquiera. Todo vale, sí.
Y Y no es ves así. unos errores terroríficos y Con corrijo gente que lleva muchísimo. muchos años, además. Bueno, gente que lleva tiempo en el agua y dices, mira, prueba a poner el codo así, pone este otro ángulo. ¡Oh, coño! Muchos errores, porque no hay escuelas y no hay escuelas porque la gente cree que no hace falta escuelas. Con el pádel ni te cuento, o sea, gente que ves remando y ves unos errores también catastróficos y gente que lleva remando muchísimos años, Fíjate. porque también tiene su técnica, porque yo siempre le digo lo mismo, un balón se puede tirar de 1000 maneras a una canasta, pero si realmente quieres meterla en la canasta, hay una técnica. Cómo apoyar el balón en la mano derecha, en tu mano diestra, cómo apuntar con los dedos, cómo equilibrar con tu mano izquierda, posicionamiento de los pies, flexión de rodillas, etcétera, etcétera. Y yo no sé de baloncesto, pero si te fijas hay una técnica para Claro, ello. todo tiene su técnica. Y ves errores catastrofales. Pero hay ese concepto de esto está chupado, esto está chupado, esto está chupado. Y luego algo importante que has dicho, Internet. Sí, Todo el mundo se piensa que puede aprender por Internet. Yo tengo un centro de entrenamiento, entreno unos chavales y hay gente que me llama, ¿no me harías online? y todo esto, Posible. lo peor que lleva es, porque por supuesto cada uno puede tener el nivel que quiere y disfrutar del deporte como quiera, pero lo peor es que lleva accidentes. Y se ve en muchos ámbitos, se ve en el mundo del pádel, se ve en el mundo del surf y se ve en la montaña. Esto está chupado, lo hace cualquiera. Y eso está llevando a accidentes. Y encima los accidentes hoy en día se viralizan mucho más que antes por las redes sociales. Claro. Y bueno, pues estamos todos viendo la polémica, cada vez que hay un rescate con un helicóptero para aquí, un rescate para allá, etcétera, etcétera. Yo controlo. Joder, tú supongo que habrás sacado gente del agua. Todos los que estamos todo el año en el agua hemos sacado gente del agua. Y sacas gente del agua que están con el corchopán y tal. Y yo en cuanto les veo el corcho, el neopreno que llevan a la licra, enseguida digo, este es principiante. Le digo, la próxima vez ve a clases, no alquiles. Claro. No, si yo controlo, si ya he ido a clases, no controlas. Si te he sacado a 500 metros a 1 kilómetro de la orilla, no controlas. Exacto. Si controlases no estarías ahí, o sea, pero como saben ponerse de pies, ya automáticamente, viva la pepa. O en lugares donde no deben de estar. Y es que estamos en un medio natural. La montaña, el mar, es un medio natural en el que estamos a merced de La naturaleza. O sea, hay muchísimo de aprendizaje. Yo sigo aprendiendo con el pádel, yo sigo aprendiendo con el surf. Y lo importante es tener la mente abierta para aprender. Exactamente. Porque lo que tú dices de que vas y le dices a alguien esto así, a mí me ha pasado porque yo, a pesar de tener un negocio y decir, bueno, que vengan y paguen, muchas veces me pasa, oye, prueba a hacer esto. Y hay gente que incluso se ofende. Y Sí, dice, sí. "Joder, es un consejo gratuito, es un consejo desde la buena fe, no te estoy diciendo, tío, eres un paquete, no hagas esto. Te estoy diciendo, haz esto así. Por tu bien. Y hay gente que se ofende y encima luego vienen lesiones, vienen accidentes, que eso es lo más grave de nuestro deporte porque, bueno, que te va a explicar a ti, Fíjate. estamos en un entorno que no controlamos, que se mueve, que Sí. todo es en contra del surfista y el deporte. Yo considero que el pádel, el stand-up pádel, es más peligroso que el surf. Porque en el surf, entre comillas, te pase lo que te pase, la ola siempre te va a llevar hacia la orilla. Con el pádel estás a merced de mareas, viento y corrientes. La gente tiene el concepto erróneo de que como no hay olas, no es peligroso. Claro. De hecho, hay muchos más rescates con el pádel que con el surf. A día de hoy han cerrado el 80% de las escuelas de pádel que había en el Cantábrico. Han cerrado porque la gente se compra una tabla de pádel donde sea, Sí. por internet, a golpe de clic, que por cierto, nadie les dice qué es lo mejor para ellos, ni nadie les dice cómo se tiene que mantener ese material. Exacto. Y luego son los que van a las tiendas a que les arregles lo que han comprado, lo que se les ha estropeado que han comprado por internet. Sí. Entonces, han cerrado escuelas y están cerrando porque la gente compra el material y esto está chupado y ya sé hacerlo. Sí, a mí me pasa, yo tengo la escuela y tengo también pádels para alquilar. Hago alguna clase muy básica porque yo te puedo explicar cómo ponerte encima de la tabla, un poco más, pero sí que es verdad que bajas a la playa y ves un montón. Para llegar a la playa donde estamos nosotros, Si yo ya controlo, es la frase. He visto explotar pádels en la orilla, he visto gente que lo que dices, tienes que ir a buscarlos y es un deporte, yo no lo había pensado nunca, pero sí que es verdad.
que estás a merced de, sobre todo los hinchables, me parece que es un peligro. A un poquito de brisa que haya de tierra, Sí, te lleva mar adentro, te llevan. hinchado. Y mira, no lo había pensado, pero es verdad, es un deporte. Más de 10 o 12 nudos, una persona que está empezando con un hinchable no consigue remar contra 10 o 12 nudos de viento. Bueno, hay mucha inconsciencia, incluso por algunas empresas. Se ven muchas empresas que cogen tablas de pádel porque está de moda y les alquilan sin ton ni son. Sí, yo, por ejemplo, nosotros tenemos la escuela en Isla de piragüismos. y nosotros en Isla tenemos la escuela y tenemos la ventaja de la ría. Entonces, yo cuando hay un poco de brisa, siempre les digo hacia la ría y cuando vienen a alquilar, lo mismo. Que coincida la marea para que en el rato que estás subiendo te ayude, en el rato que estás bajando te ayude, porque si no, es lo mismo. Yo me ha tocado ir a buscar a algún cliente de que, digo, no viene, la marea en contra, digo, este está en la islita arriba. Y cierto. Sí, bueno, nos pensamos que todo es muy fácil y que todo es idílico porque las redes sociales te enseñan una cara de todas estas cosas, no te enseñan nunca la mala o los influencers siempre lo hacen todo bien, parece, y todo bonito, pero el peligro está ahí fuera, es naturaleza viva. Puro. Te voy a hacer un par de preguntas que hago a todos los clientes, los invitados, y es cómo ves el futuro del surf, del bodyboard. Bueno, hay cosas a las que tenemos que resignarnos. El surf, digamos que va a ser otro deporte. Ni mejor ni peor, yo creo que va a ser otro deporte. Las piscinas creo que van a dar un salto tremendo, un boom tremendo. El que el surf sea olímpico también va a influir. Creo que va a haber un surf de piscina o un surf olímpico de piscina, creo. Y luego va a haber un surf de toda la vida, del de lectura del mar y demás. Va a haber un surf de figuritas en piscina y un surf más natural o más salvaje. Y entre comillas, yo creo que ha tocado techo, que ya todo el mundo tiene una tabla de surf o un corchopán en casa, como quien tiene una bicicleta o un patinete. Y yo creo que al final las olas ponen a la gente en su sitio, que es lo bueno, que la ola te dosifica. Si la ola es demasiado grande, es difícil que puedas entrar y te va a echar fuera. Y por eso disfruto de las olas grandes, porque hay menos gente. Sí, al final el mar te pone en su sitio. Y la industria, pues lo hemos visto los últimos años. Cualquier marca hace ya neoprenos, cualquier marca hace tablas, cualquier marca hace hinchables de pádel, cualquier marca hace skates. Y luego en el usuario estará el saber qué es calidad y qué es no calidad, o qué es lo que quiere, si quiere calidad o no quiere calidad. Me hace gracia que todavía haya gente que se piense que cualquier marca desconocida del mercado tiene la misma calidad que cualquier marca que lleva 30 años haciendo neoprenos, tablas de surf, skates Sí, al final no es lo mismo el desarrollo de 2 años que el desarrollo de 30. ¿Que tienen que existir marcas económicas? Pues bueno, sí, pues está claro que no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Pero muchas veces lo barato Totalmente de vale acuerdo. caro. Sí, sobre todo en durabilidad, que es lo que más nos debería de importar, aparte de la calidad. Está claro que no todo el mundo necesita un remo de 500 euros, que hay remos de 500 euros ni de 300, pero bueno, cada uno sabrá qué es lo que hace con la calidad y con el planeta, porque el que estés comprando y tirando, comprando y tirando, comprando y tirando, significa también contaminación. Pero bueno, que no estamos aquí ya para enseñar estas cosas, yo creo que debería de saberlas todo el mundo. Bueno, Chore, muchas gracias. Muchas de nada. Un placer, me ha encantado escucharte. Y nada, chicos, si os ha gustado esta entrevista, darle al like, darle a seguir para que no os perdáis ningún episodio y darle un poquito de cariño en las redes sociales. Nos vemos en el agua, chicos. Aloha.